Bienvenidos a Devocionales con Adrián Cepeda. Un momento para reflexionar en la palabra de Dios. Imagina por un momento que estás pasando por 40 días sin comer, sin compañía, en medio de un desierto. Y en ese silencio absoluto aparece alguien que te ofrece todo lo que necesitas. O al menos eso es lo que parece. ¿Cómo respondes? ¿Con qué fuerza lo aceptarías? ¿Con qué convicción? Eso es exactamente lo que vamos a ver el día de hoy en Mateo capítulo 4. Pero antes de entrar de lleno, recordemos juntos el camino que ya hemos recorrido, porque la Biblia no se lee en fragmentos aislados. Cada capítulo tiene raíces en el anterior. En los primeros 3 capítulos de Mateo, vimos cómo Dios estuvo preparando todo desde mucho antes de que Jesús naciera. Un linaje cuidadoso tejido a lo largo de generaciones que culminó en Belén en una noche que cambió la historia para siempre. Vimos a unos magos del Oriente buscando al rey verdadero, mientras Herodes temblaba de miedo ante ese niño. Vimos la huida a Egipto, el regreso a Nazaret, el silencio de 30 años de vida ordinaria. Y entonces llegamos al Jordán, donde Juan el Bautista estaba preparando el camino a viva voz, llamando al pueblo al arrepentimiento. Fue allí donde Jesús se presentó para ser bautizado y el cielo se abrió. El Padre habló con una voz que no dejaba lugar a dudas. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Espíritu descendió sobre él como paloma. La Trinidad entera estaba presente en ese momento. Y lo que hace Mateo a continuación es increíble. Justo después de esa afirmación celestial, el Espíritu lleva a Jesús al desierto como parte de ese plan. Antes de seguir, te quiero pedir algo. Si tenés tu Biblia a mano, abrila en Mateo capítulo 4. Y vamos a entrar leyendo primeramente los 2 primeros versículos. Dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. 40 días, 40 noches sin comer. Ahora leamos el versículo 4. Dice: Pero él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora pasemos al versículo 7. Jesús le dijo: Además está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Versículos 10 y 11. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó, y he aquí, ángeles vinieron y le sirvieron. Y finalmente leamos el versículo 17 porque encontramos algo que yo le llamo el motor de todo el ministerio de Jesús. Versículo 17 dice: Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Leíste eso conmigo? El desierto no fue el final. De hecho, fue el punto de partida. Ahora, necesitamos entender bien lo que está pasando acá. Porque si leemos así de rápido, de corrido, quizás vayamos a perder lo más importante o lo más grande de este capítulo. Debemos entender que cuando el Espíritu lleva a Jesús al desierto, primeramente no lo está abandonando, no lo está dejando de un lado. De hecho, lo está posicionando. Dios, en su perfecta soberanía, tenía un propósito claro para este tiempo de prueba. Mateo nos está presentando a Jesús como el nuevo Israel. ¿Te acordás de cuando el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto y falló repetidamente? Pues bien, Jesús estuvo 40 días y no cedió ni una sola vez. Israel cayó ante el hambre, ante la idolatría, ante la presunción, mientras que Jesús resistió todo eso.
Pero fíjate bien en cómo ataca el tentador. Él no llega con algo grotesco, con algo obvio. Llega con 3 propuestas que, vistas de afuera, podrían parecer razonables o, como acabo de mencionar, obvias. La primera fue: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. A ver, seamos realistas. Jesús tenía hambre de verdad. Y también tenía el poder para convertir esas piedras en pan. Entonces, ¿cuál era realmente el problema? El problema era actuar fuera de la voluntad de Dios. Usar el poder de Dios para satisfacer una necesidad personal por fuera del tiempo y el modo que Dios había establecido. Y Jesús responde que la vida verdadera no depende del pan, depende de cada palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que nos sostiene. La segunda tentación es aún más sutil. Prácticamente le está diciendo: tírate del pináculo del templo para que los ángeles te rescaten públicamente. Hacete famoso. Demostrá quién sos con un espectáculo. Usa a Dios como un trampolín para la popularidad. Y entonces Jesús responde con firmeza: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Prácticamente le está diciendo: a Dios no se le tienta. Porque la fe verdadera no necesita fabricar señales para convencer a nadie. Y la tercera, la más audaz creo yo de todas, es cuando Satanás le muestra todos los reinos del mundo y le dice con una frialdad impresionante: todo esto te daré si postrado me adoras. Y acá está el núcleo de todo, porque el reinado sobre las naciones era algo que el Padre ya le había prometido al Hijo. Satanás no estaba ofreciendo algo nuevo, estaba ofreciendo un atajo, el mismo destino, pero sin la cruz, sin el sufrimiento, sin el proceso que el Padre había diseñado. Y Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás. Tres tentaciones, 3 respuestas desde la Escritura, 3 victorias. Ahora bien, quizás estás escuchando esto y pensando: muy bien, eso le pasó a Jesús, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Tiene que ver absolutamente todo. Tiene todo que ver con nosotros. Porque nosotros también enfrentamos versiones actualizadas de las mismas 3 tentaciones todos los días. La primera es la tentación de buscar el pan antes que a Dios, de levantarnos cada mañana corriendo detrás de lo urgente, de lo material, de lo que se ve, mientras la palabra queda olvidada en una mesita de luz. Y no es que sea malo comer, por favor. No es nada malo ir a trabajar, no es nada malo ocuparse de las cosas de la vida. Pero cuando eso se convierte en el centro, cuando la provisión reemplaza al proveedor, hay algo que se comienza a torcer. La segunda tentación es la de ir a buscar validación. Vivimos en un mundo que nos grita todo el tiempo que tenemos que demostrar quiénes somos. Las redes sociales, el trabajo, la familia misma a veces nos empuja a probar nuestro valor con resultados visibles. Y cuando esa necesidad de aprobación se mete en nuestra vida espiritual, empezamos a hacer cosas para que Dios o los demás nos vean, en vez de hacerlas por amor genuino y obediencia real. Y la tercera tentación es quizás la más silenciosa y peligrosa de todas: elegir el camino fácil, hacer las cosas a nuestra manera, sin pasar por el proceso que Dios ha diseñado para formarnos. Y yo sé, el proceso duele, el desierto es muy incómodo, la cruz es costosa, y siempre va a aparecer alguien o algo que nos ofrezca el mismo resultado sin el costo. Pero lo que este capítulo nos enseña con una claridad que no tiene vuelta atrás es que Jesús no resistió el desierto para que nosotros nunca tengamos desiertos.
Cuidado con eso. Jesús lo resistió para que cuando nosotros entremos al nuestro, no estemos solos. Él conoce ese camino ya. Lo caminó antes que nosotros. ¿Y sabes qué? Lo venció. El consejo para el día de hoy, el más concreto, el más necesario que podamos llevarnos, es que cuando la tentación llegue, y va a llegar, no la enfrentes con tus propias fuerzas. Volvé a la palabra. Jesús debatió con el diablo. No intentó convencerlo con argumentos propios. Él usó la Escritura. 3 veces dijo, escrito está. Eso alcanza, eso es más que suficiente. Por eso es importante que seas un cristiano que conoce la palabra, no que repite lo que otros dicen. Así que hoy, antes de que el día te aplaste con su ritmo, con sus demandas, con sus tentaciones disfrazadas de oportunidades, toma un momento, abrí la Biblia, lee aunque sea un versículo. De hecho, léete todo este capítulo 4 por lo menos. No porque sea una obligación religiosa, sino porque somos personas que no vivimos solo del pan. Vivimos de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando sintas que el enemigo te está susurrando que tomes el camino corto, que demostres quién sos, que te rindas porque es más fácil, recordá esto. Jesús ya ganó esa batalla. Y porque Él venció, nosotros también tenemos acceso a esa victoria. Pero no pensemos que eso es por mérito propio, sino por su gracia. Acompáñame a orar, por favor. Señor, hoy nos paramos ante estas palabras con profunda gratitud. Gracias porque tu Hijo entró en el desierto simplemente por amor. Gracias porque resistió lo que nosotros no podríamos haber resistido solos. Padre, hoy necesitamos esa misma fortaleza. Hay tentaciones que nos rodean, tentaciones que a veces ni siquiera reconocemos como tal. Hay momentos en que el camino fácil parece que fuera lo único que existe. En esos momentos, Señor, recordanos este capítulo. Recordanos que tu palabra es suficiente, que usted es más que suficiente, Señor. Que el mismo Espíritu que llevó a Jesús al desierto es el que habita en cada uno de nosotros. Gracias por esa promesa. Guárdanos hoy y que cada cosa que hagamos sea para tu honra y para tu gloria solamente. En el nombre de Jesús. Amén. Si quieres que oremos por alguna petición personal, escribinos a oraciones@cemu.com.ar. Siempre es un privilegio y un honor poder interceder por vos. Gracia y paz. Si este devocional fue de bendición, no olvides de dejarnos tu like, suscribirte al canal y comentar cómo Dios ha hablado a tu vida el día de hoy.